cómo hacemos. Lo importante es que no nos frustremos frente a algunas situaciones de las cuales pues se puedan llegar a presentar. El tema acá, yo estoy grabando, será un momentito. Sí, estoy grabando. ¿Alguien está grabando? ¿Alguien grabó? Sí, está grabando. No sé quién, pero está grabando. Sí, sí. Vale, gracias, muy amable. Esto, pues digamos que la idea aquí es poder desarrollar este curso. Pues el curso tiene un carácter em, que debe desarrollar presencialmente, ¿no? Mm, pero pues por situaciones que sé que de pronto tanto a ustedes como a mí nos pasan, pues se propuso por parte de algunos, bueno, ustedes, que se desarrollaran esa primera semana de manera virtual, porque la gran mayoría de ustedes pues ya se desplazaron para sus lugares de vivienda, su municipio, bueno, en fin. Entonces la idea es que esta semana se haga de manera virtual. Ya en enero, pues entramos y desarrollamos una especie de híbrido entre virtual y presencial para poder culminar con el tema del tiempo, porque pues digamos como contratista estoy sujeto a unas cláusulas y es el cumplimiento en el tiempo, ¿no? Entonces yo no puedo decir, no, pues de las 80 horas solamente trabajemos 60 y las otras 20, ¿qué? Lo único que sé es que ahora viene bastante trabajo. Yo sé que ustedes quizás algunos trabajan, pero créame que si son juiciosos en el término de los tiempos y demás, eh, no les va a perjudicar ni se van a sentir tan saturados. Para este curso, a comparación de los que ya se ha venido desarrollando, pues vamos a tener en cuenta un aspecto. Antes de entrar a socializar un poco el tema del acuerdo pedagógico. Se supone que hoy lunes tenemos el encuentro de 3 a 5, de los cuales eso de 3 a 5 se convierte de, de 3 a 4, máximo 4 y medio. ¿Sí? Y no que yo le pongo el lapso de 2 horas por si algo, ¿no? Eh, y aquí, pues de una vez terminado este primer encuentro, ya va a quedar una actividad. Sí, va a quedar una actividad. Y también eh, para este curso se van a pedir dos productos importantes, que es la creación de un artículo, yo lo denomino como un artículo de experiencia, pero tiene una rigurosidad bastante importante precisamente porque eh, pues ustedes van a trabajar de la mano también con el desarrollo de un prototipo, ya sea un aplicativo, ¿cierto? Portable o un aplicativo que esté cargado en la web, ya ustedes decidirán cómo van a trabajar, con qué lenguaje van a trabajar, con qué lenguaje de programación. Ustedes son los que saben, ustedes son los que se sienten capacitados con cualquiera, ya sea JavaScript, ya sea los HTML, lo que ustedes vean conveniente. Lo importante es que ese aplicativo o lo que ustedes desarrollen, primero de todo sea un poco innovador, sea accesible, sea reutilizable y además de eso, pues digamos que tengan esos derechos de autor que es lo que ustedes hacen, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es un producto que ustedes crean y que en definitiva el hecho de que una persona que sepa también programar o que sepa del tema
lo pueda reutilizar y lo pueda mejorar, ¿cierto? Entonces, digamos, sin ningún propósito monetario. Entonces, allí se le va a poner el, el derecho de autor, que es el Creative Commons. Entonces, para que ustedes vayan ya entendiendo allí. Y entonces, paralelamente, pues se va creando un artículo sobre ese aplicativo. Entonces, por ejemplo, en el periodo anterior, que tuve la oportunidad de orientar el curso, pues fueron unos muchachos que desarrollaron un aplicativo que me permitía o que permitía desarrollar en un tablas de verdad, tablas de verdad en todo su desarrollo como tal. No, por ejemplo, poner los valores iniciales y me da la respuesta no, sino paso a paso me desarrollaba la tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de ese aplicativo? ¿Sí? ¿Qué nombre le van a poner? ¿Sí? Posiblemente, ¿quién más ha trabajado con el desarrollo de aplicativos para la mediación del aprendizaje de las tablas de verdad? Entonces, esos elementos son los que se van a tener en cuenta para que normalmente un artículo que sea un artículo y digamos que tenga categoría, debe tener 50 referencias, de los cuales 25 se cogen como las más importantes e indispensables y se ponen allí. Yo solamente estoy diciendo hay que conseguir 10 referencias, o sea, 10 trabajos que estén de tesis, de maestría hacia adelante o proyectos de investigación, de grupos de investigación, para la redundancia, o en su defecto, artículos de investigación que estén o que vayan en relación a revistas indexadas. Aquí entonces, acá es lo que viene como lo bueno, ¿no? Porque eh, como ustedes, el trabajo sí lo van a hacer en grupo, van a presentar ese proyecto en grupo. Entonces, en grupo también me van a presentar el artículo, pero el artículo se va a ir construyendo en la medida que vaya pasando también el tiempo, ¿sí? Es por eso entonces que, por ejemplo, hoy tenemos clase, mañana actividad dirigida, que es la actividad 1 que voy a dejar hoy, ¿cierto? Ustedes van a dedicar a eso. Y de 2 a 4 de la tarde, yo me conecto por este medio, ¿cierto? Abro un enlace y me estoy una hora y media, lo que necesiten. Si llegado el caso necesitan de alguna asesoría en particular, ¿sí? Ya sea, ya sea sobre la actividad que se desarrolla, que se está desarrollando, ya sea sobre el artículo o ya sea sobre el aplicativo y lo que ustedes piensan hacer. Entonces, mire que tenemos hoy lunes, martes, el miércoles. ¿Qué pasa el miércoles? El miércoles, acá pues teníamos encuentro presencial, ¿no? Pero pues igual va a ser encuentro virtual de 2 a 4, de los cuales, pues digamos, puedo también correrlo para que quede de 3 a 5. Igual yo les comparto y les digo de una vez, bueno, les informo, eh, digamos, la hora para que todos podamos entrar. Entrega de actividad 1, esa actividad que dejó en el lunes, se entrega el miércoles y el avance del proyecto final, que no es que tengan que hacer ya el aplicativo, sino lo que ustedes consideran que deben hacer o lo que piensan hacer, ¿sí? Artículo de sistematización de experiencia de criterios iniciales. Para el miércoles, ustedes que deben tener el nombre del proyecto, ¿cierto? El objetivo general y los específicos y elementos a considerar. Cuando digo yo los elementos a considerar es qué elementos ustedes consideran que son necesarios, ¿cierto? Para crear ese aplicativo o ese simulador
o lo que ustedes ya estén desarrollando o piensen desarrollar. Entonces, eso le va a dar pie para que ustedes puedan construir su marco referencial. Entonces, esas son como las categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, que trabajaron con el lenguaje HTML. Entonces, por allá he encontrado un artículo donde hablaba de la importancia de la utilización de ese lenguaje para programar páginas web o interfaz o lo que tiene que ver con la parte de diseño, perspectivas. Ustedes, los ingenieros, no solamente tienen que pensar, cuando ustedes son desarrolladores, no solamente tienen que pensar en que el aplicativo sea funcional, sino también que sea amigable visualmente, ¿no? O sea, que sea llamativo. Y ahí hay un resto de cosas que deben considerar, la tonalidad de la frecuencia de los colores, que se puedan combinar. O sea, eso es un tema bien chévere, lo cual ustedes creo que ya deben manejar considerablemente. Y ahí tenemos entonces la actividad, ¿cierto? La actividad, o sea, entrega actividad uno más lo que les estoy pidiendo acá, que es la idea del proyecto y más o menos tener en cuenta el nombre del proyecto, objetivo específico y qué elementos debe considerar para poder desarrollarlo. Y ahí mismo, entonces, el miércoles, ustedes me entregan la tarea uno y yo les dejo la actividad número 2, ¿cierto? El jueves no hay clase, o sea, no es que no haya clase, no, se deja el jueves para que ustedes adelanten el trabajo que ha quedado. Y vuelvo y abro el espacio de 2 a 4. Me pueden, o sea, a veces no abro así como estamos ahorita, sino, por ejemplo, lo que hago yo digamos, estar pendiente de lo que me escriban por Teams y yo con todo gusto les respondo. El viernes volvemos a tener encuentro, ¿cierto? De manera virtual y ya aquí debe haber un avance del proyecto un poco más robusto y me entregan la actividad 2 que les dejé el miércoles. Entonces tienen el jueves y el viernes. El sábado, bueno, ese mismo viernes yo dejo una actividad que es la actividad 3. El sábado respondo mensajes y el domingo, por supuesto que ustedes están en Navidad, que no van a dejar para el domingo. Yo creo que lo entregaría el mismo sábado, que es una actividad muy fácil. Se van a dar cuenta que es muy fácil todo. Pues ya me entregan esto que está acá. Yo aquí les pongo de manifiesto plataformas o bases de datos, sí, bases de artículos de investigación, de proyectos de investigación, que la Reladic, Cielo y la más, digamos, utilizada, que es Google Scholar, pero no es que no, por ser más utilizada no quiere decir que sea mala, ¿no? Sino, pues porque es la más accesible, donde hay más bases, allí no se discrimina por revistas, sino que están casi todas las revistas indexadas. El tema de la entrega de los trabajos, muchachos, yo sí soy un poco psicorrígido en ese aspecto, porque el tiempo está para eso, ¿no? O sea, soy flexible en muchos aspectos y considero, digamos, que antes que ustedes ser estudiantes son personas y tienen sus dificultades y demás, pero si nos comprometemos que si yo le dejo la actividad hoy lunes, el miércoles, esa actividad tiene que estar colgada. Si no está colgada, ya no hay más oportunidad. Al no ser, me digo, que sea una situación atípica que le suceda a ustedes. Entonces, digamos que esa es como lo que les quiero plantear.
en cuanto al trabajo de esta semana. Hay bastantes cosas por hacer, pero también hay bastante tiempo. Y no los estoy saturando, estoy dejando casi un día de por medio para que ustedes se dediquen a adelantar trabajo. Y sobre todo que yo estoy allí pendiente para que, digamos, se puedan desarrollar esas actividades. Si trabajamos de la mejor manera, estamos hablando de que tenemos desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿cierto? 7 días. 7 días de los cuales, digamos, si somos juiciosos y aplicamos y utilizamos el tiempo de la mejor manera, hablemos, hablemos normal, que se trabajen, ¿qué digo yo? 6 horas, 6 horas semanales, 6 horas diarias, perdón, 6 horas diarias. Se estarían trabajando 42 horas en esta semana. Entonces, y son 80, quiere decir que estamos con el tiempo apenas. Entonces, los escucho. Si tienen alguna duda en particular, y si no pasamos a lo de qué, a lo del acuerdo pedagógico y damos por iniciada, entonces, ahora sí, la clase. Entonces los escucho, muchachos. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Profe, no entendí muy bien lo de la aplicación. Es decir, ¿hay que hacer una página web o hay que hacer el código y subirlo a una página web? Es decir, porque es que la verdad yo todavía no manejo ningún lenguaje web, solo Java y C++ y pues no sirve para hacer una web. Entonces, pues no sé. No, no, no. Digamos que es solamente una opción, ¿no? Pero pues si usted solamente maneja un lenguaje que sea situado y que no necesariamente tiene que colgarlo a una página web, puede manejar un aplicativo portable, ¿sí? Que usted lo pueda extraer y que tenga una interfaz fácil. Eh, por ejemplo, que puedas trabajar algo relacionado sobre técnicas de conteo, entonces permutaciones, combinaciones variadas, algo así muy sencillo. Pues precisamente lo que se hace es eh, que esa teoría que se va a ver en matemáticas se pueda llevar a un desarrollo desde desde su contexto, lo que usted maneja realmente. Entonces, digamos, no se preocupe porque quizás no desconozca o todavía no maneje bien el tema digamos, el desarrollo de lenguaje de programación HTML, sino más bien con lo que ustedes saben, con las herramientas que ustedes conocen, trabajar con eso. ¿Listo? Ah, ok, gracias. Profe, una pregunta. Sí. ¿De casualidad nos podría dar los temas con los que podríamos trabajar o algo así? Y pues también otra pregunta es, ¿vamos a trabajar entonces solo así como tal el aplicativo en el curso o vamos a ver los temas como tal o No, no, cómo? no. Por supuesto. O sea, vamos a desarrollar los temas. O sea, las clases básicamente pues van en relación a los temas y el valor agregado es lo que ustedes van a hacer como proyecto. Entonces, claro, por supuesto, yo ahorita, eh, digamos, les comparto los temas si ustedes están interesados y les envío por el grupo para que ustedes sepan de qué es lo que vamos a trabajar en este curso, qué temas en matemáticas vamos a trabajar. ¿Listo? Vale, gracias. Profe, una pregunta. Ujú. Por ejemplo, si hay varios grupos de estudiantes que también están interesados en un mismo tema, ¿hay problema con eso o cada uno tiene que escoger un tema aparte? No hay problema. Lo importante es que, por ejemplo, yo les voy a poner así un ejemplo y es, en el curso anterior había dos grupos que estaban trabajando tablas de verdad. Entonces, eh, un grupo desarrolló
el aplicativo de tal manera que lo hizo como un juego. Sí, lo hizo como un juego. Y otro lo desarrolló, y bueno, lo hizo como un juego y no lo hicieron totalmente completo en el sentido de que ponían los valores de verdad iniciales. Por ejemplo, tenía 3 proposiciones. Entonces, en este caso, estamos hablando de que son 8 filas, ¿cierto? Y 3 columnas y daban el resultado de una vez. Los otros no. Los otros construyeron, digamos, el paso a paso hasta llegar a la respuesta. Y era un poco más, ¿por qué? Porque resulta de que ustedes eso lo van a necesitar. O sea, eso lo van a saber paso a paso porque muchas veces cuando se hacen procesos de demostración por tablas de verdad, pues resulta de que eso termina siendo, si ustedes no llevan la secuencialidad como debe ser, pues cuando lleguen a la respuesta, pues no van a tener la coherencia y no van a poder decir si es una tautología, una contingencia o una contradicción, ¿sí? Entonces digamos que no hay problema, no hay problema porque estoy más que seguro que por más, o sea, que si el tema es el mismo, todos vamos a pensar una cosa totalmente diferente o una idea totalmente diferente de cómo se puede ver hasta visualmente, ¿sí? Hasta visualmente, digamos, la presentación y demás del curso da para que sea totalmente diferente. Entonces no se preocupe por eso. Y créame que vamos a sacar un buen producto porque ahorita, antes no hablaba de artículo, pero ahorita sí quiero hablar de artículo porque pues igual, si en algún momento se nos da la oportunidad, podríamos sistematizar o me podría dar la tarea de sistematizar esta experiencia con ustedes y podríamos sacar cualquier, cualquier capítulo de un libro o publicar en la revista de la Universidad de la Amazonia o en su efecto en cualquier otra revista. Pero por eso les digo que todo lo que ustedes hagan y ténganlo muy presente. El tema de los derechos de autor es algo que ustedes deben tener mucho cuidado con eso. Hay personas que tienen sus ideas, las plasman, las comparten, pero no sabe a quién le están compartiendo esas ideas. Y resulta de que usted tenía su proyecto, lo montó, un proyecto genial, con muchas expectativas, pero resulta de que de un momento a otro usted lo dejó parado por alguna razón y con el tiempo usted se dio cuenta de que ese proyecto está por allá en otra parte desarrollado y usted dice, yo como que se me hace como parecido mi proyecto y termina siendo de que esa persona pues se dio cuenta que usted está desarrollando ese aplicativo o eso, lo que haya propuesto y termina siendo algo mejor y digamos, me perdonaron la palabra, les quitó, les robó la idea y hasta ahí llegó su proyecto. Entonces, por eso les recomiendo el tema del Creative Commons, que es, digamos, como los derechos de autor que tienen o que se pueden poner para aplicativos, digamos, que tengan que ver con la parte de las tecnologías de la comunicación, ¿sí? Y la información, ¿cierto? Perdón, tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, digamos que en este caso, pues, es lo que quiero que tengan en cuenta, porque ya ha pasado. Digamos, dentro de mi experiencia, sí he visto esa situación. Y por eso entonces soy como tan enfático en el tema de los derechos de autor, porque es que lo que ustedes hacen es autónomo de ustedes, es responsabilidad de ustedes, pero también es una producción de ustedes. Nadie tiene el derecho a venir a quitarles lo que ustedes han hecho. Entonces, digamos que es eso. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, sobre el aplicativo, ¿es en cuántos grupos de cuántos? Ya 2. En este caso, pues los mismos 2 que están haciendo el aplicativo, pues hacen el artículo. ¿Ok? Bueno, Listo, profe, gracias. vale. Otra cosa es, y esto sí quiero que lo tengan muy en cuenta.
Cuando Marilyn me dijo a mí que qué posibilidad habría de que desarrolláramos las clases o primero esta semana de manera virtual, yo le fui muy claro a ella, manifestándole que yo necesito que todos asistan a estas clases. ¿Por qué? Mira, muchachos. Primero que todo, estamos yendo en contra de lo que realmente debería estar haciendo, que es estar de manera presencial. Pero se llegó a un acuerdo. Y muy bien. Cuando hay acuerdos, se pueden hacer las cosas. Pero esos acuerdos requieren de un esfuerzo adicional. Y yo le dije, Marilyn, yo necesito que yo miré en el grupo como 21 personas. Y ahorita en ese momento no sé cuántos hay conectados. ¿Saben? 21 con usted, profe. 21 conmigo, sí. Bueno, al parecer están todos. A mí no me han dado el listado de los estudiantes que matricularon este curso. Entonces, digamos, y además Teams me da la posibilidad de descargar la asistencia o las personas que asistieron a esta clase. Entonces, digamos, si llegado el caso, por ejemplo, llega el viernes y resulta de que el viernes apareció un estudiante que no estuvo ni el lunes ni el miércoles, quiere decir que ya esos dos encuentros suman casi como 16 horas. En el sentido, obviamente no de estar ahí conectado, pero sí el trabajo que se debe desarrollar. Porque yo lo que hago es no considerar solamente lo que estamos aquí haciendo, sino también el trabajo que se desarrolla durante ese proceso, durante esos días. Entonces, digamos que, pues, yo los invito a que seamos muy cumplidos en ese aspecto, porque así como yo les hago quizás seguimiento o les voy a hacer seguimiento a ustedes, pues a mí también. Y peor, porque tengo la Contraloría, la Procuraduría encima de mis procesos. O sea, si llegado el caso que dentro de la programación no se logró cumplir con el número determinado de horas, que como lo tengo planificado, sí se va a cumplir, ¿sí? En la medida de las posibilidades. Y si no se llega a cumplir, entonces me toca que argumentar de la razón por la cual no se pudo cumplir con el plan, ¿sí? Pero pues digamos que eso no va a pasar con usted. Regálame un momentico, por favor. Hola, profe. Bien, hermano, y sí. No, 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 no. Así le pasó que a otro profe. Igual. Listo. Listo, profe. Estamos hablando, ¿listo? Dale. Bueno, listo, muchachos. Entonces, no siendo más, voy a mostrarles aquí, sin mayor preámbulo, este tema del acuerdo pedagógico, pues, eso es algo que hay que cumplir, ¿no? Pues ya nosotros lo bueno de la universidad es que cada quien viene acá al tema es estudiar, ¿no? Ustedes son responsables. Bueno. Para el desarrollo del curso debe tenerse en cuenta aspectos como compromiso, responsabilidad, asistencia virtual, actitud positiva frente al curso. De la misma manera, la participación en la clase como es fundamental de los procesos de aprendizaje, así mismo como cuando se presenta alguna inasistencia que esté sujeta, pues digamos, para que el docente en la labor de catedrático orientador pueda llegar a un acuerdo para que las diferentes entregas de las diferentes obligaciones académicas, que es lo que decía, ¿no? Hay situaciones atípicas que hay que considerarlas. O sea, somos seres humanos y nos pasan muchas cosas. Pero pues igual tampoco no hay venía, profe, y me accidenté y me partí una uña y no puedo entregar mi trabajo porque no sé qué, bueno, cosas así como que no son razonables. También se propone que el desarrollo del curso sea visto con algunas clases virtuales y otras
clases presenciales, puesto que esto permitirá la asistencia de manera completa de todos los estudiantes. El desarrollo del curso, pues un 70-30, ¿no? La evaluación, que es lo más interesante para todo proceso, ¿no? Se tiene en cuenta el desarrollo de las actividades que evalúan en las unidades temáticas, proposiciones, teoría de conjuntos, técnicas de conteo. El 30% de los, digamos, el 30% de los estudiantes presentan una evaluación que equivale al 15 y al otro 15%, la presentación de un proyecto mediado por TIC, que es lo que le digo el aplicativo, ¿cierto? Y acá ese equivale al 15% del artículo de experiencia, ¿cierto? De experiencia, ¿cierto? Artículo de experiencia. Y el otro 15%, pues lo del proyecto. Entonces, mire que ya tenemos el 30%. Claro es, muchachos. No, perdón. Este 15%, que equivale, esa es la evaluación. Los estudiantes presentan una evaluación que equivale a eso, 15%. Y el otro 15% es el proyecto. Ahí completaríamos el 30%. Y el 70% se distribuye en un 60% para los trabajos propuestos en el desarrollo del curso. Trabajos como qué, como las actividades que se dejan, por ejemplo, hoy dejo una actividad para entregar el miércoles, ¿sí? Durante todo el proceso. Y el 10% que viene siendo la entrega del artículo de experiencia. Mire que si ustedes son juiciosos, ya tienen un 60% del curso aprobado. Imagínense, no han comenzado, ya lo aprobaron. Porque si ustedes entregan las actividades a tiempo, con los criterios que se les requieren, ya estarían cumpliendo un 60%. El 10% el artículo y el otro 15% del 30% es la evaluación que se hace final y el otro 15% lo que es la presentación del proyecto. El 30% básicamente se desarrolla en grupo, porque digamos, sí, digamos que en definitiva, ese 30%, pues, no, la evaluación sí es individual, pero el trabajo también es en grupo. Y el 10% que está en el 70%, sí también se hace en grupo, porque pues es el artículo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Sumando el 30 y el 70%, pues nos va al 100%, ¿no? Y acá, pues, el control de la asistencia, pues, asistan a todos los encuentros. Y acá si hay alguna actividad que durante este tiempo, que creo que no sé si se desarrolla en la universidad, porque están en vacaciones, entonces, si hay una actividad que los relacione directamente a ustedes como ingenieros, porque ustedes son ingenieros ya, independientemente de que estén en cuarto, quinto, sexto, son ingenieros. Uno tiene que creerse la película ya. Entonces, si hay un evento que de una u otra forma les contribuya y contribuya al curso, se considera como una nota apreciativa si tienen que participar. Y listo. Eso es. No sé si tengan alguna pregunta al respecto y si no, pues me regalan el nombre del representante, algo así como de manera autónoma, de decir, no, yo, profe, yo quiero ser el representante. O si ustedes ya tienen a uno, pues me dicen y entonces lo que hago yo es poner el nombre aquí y lo envío para que lo firme y me lo reenvíe nuevamente. Pues yo todo eso lo comparto por Teams. Nosotros, digamos que de una u otra forma, hemos pues, yo he propuesto un grupo, ¿cierto? Para que ustedes, pues, nos podamos comunicar por acá. Aquí en archivos van a encontrar ¿qué? En archivos van a encontrar la carpeta para que me entreguen el artículo y la carpeta para que me entreguen
digamos, el trabajo final. Y acá les he puesto de manifiesto un modelo de un artículo, ¿sí? Creado, digamos, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Acá están los parámetros, dice el resumen. Este texto debe escribirse en letra Tiny Roman, 10 puntos, interlineado, sencillo, margen de 2.54, en todos los lados. ¿Listo? El título no puede superar más de 15 palabras. Bueno, y en fin, ahí están, digamos, todos los criterios para que ustedes lo consideren, ¿cierto? ¿Y por qué hago esto, muchachos? Porque ustedes son futuros profesionales. Y es muy interesante que ustedes comiencen a entrar a ese mundo de la investigación. Hoy por hoy, la investigación es un elemento indispensable, no solamente en la academia. Y cuando hablo de academia no es en la parte educativa, sino en la labor de ustedes también. Ahora con esa evolución de las tecnologías 4.0, 5.0, ¿cierto? Eso es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial que es una locura. Y a veces lo hacen a uno como dudar o pensar una locura también como que, digamos, la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. Aún así, asumiendo, pues, de que es creada por el ser humano. No se sabe, ¿no? A veces uno piensa eso y dice, no, jamás va a pasar eso. Jamás va la tecnología o la inteligencia artificial va a superar el razonamiento humano. Pero con todo lo que se ha venido desarrollando, con todo lo que ha venido, pues, digamos, lo hace a uno como ponerse como a pensar en ese tipo de cosas que posiblemente puedan pasar. Pero bueno, ese es un tema de que si yo me pongo a hablar con ustedes sobre eso, yo sé que ustedes van a saber más que yo y digamos, todo lo que tiene que ver con metadatos y el Big Data y todo ese tema, ustedes son unos expertos en esas temáticas y entonces, pues, eso es como uno entrar ahí a hablar algo que uno desconoce, pues, digamos, uno conozco porque leo, más no porque esté como en ese contexto inmediato. Pero es muy interesante, muy interesante. Bueno, no sé si tengan alguna objeción al respecto, y si no, ya pues comenzamos con la primera presentación de la clase. Y pues necesito el nombre del representante, muchachos. Lo escucho. Figuerito. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues me quería postular, no sé quién más quisiera o alguien. Ese fue. O Walter. José Dejemos a Alfredo. José. Sí. ¿Jairo también? No, profe, yo estaba diciendo que dejemos a Alfred. Listo, yo. Entonces, si todos están de Alfred, acuerdo, por sí. favor. Ese. Sí, de acuerdo. Ese es. De acuerdo. Ok. Igual acá, digamos, es más por requisito, ¿no? Pero todos ahí, todos son responsables de todos los procesos. José Alfredo es como la persona con la que de pronto me va a tener que comunicar. De pronto, llegado el caso, si llega a presentar cualquier situación, pues, digamos, él no es el que va a saber primero. Pero, pues, por supuesto, pues ya hay un grupo. Entonces, también ahí se comunica directamente uno con usted, con ustedes todos. Entonces, José Alfredo ahorita me regala su nombre completo, su número de teléfono y yo le comparto el PDF para que usted lo firme. Si tiene firma digital, pues le pega la firma digital y no, pues busca la manera, lo descarga, lo firma, lo escanea y me lo envía. ¿Listo? Vale, profe. Vale, ok.
Pero todo quedó claro, el acuerdo pedagógico, lo demás, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Sí, sí. listo. Vale. Profe, una pregunta. Profe, Sí, señor. profe, ese grupo de Teams que usted nos mostró, ¿cómo nos unimos o para unirnos ahí a ese grupo? Yo les envié, Marilyn tuvo que haber enviado un enlace al grupo y ese enlace al grupo pues lo lleva directamente allá al ¿qué? Grupo. ¿Listo? Para que lo haga por ejemplo ahí. Ah, listo, listo. Ok. Bueno. Vale. Bueno, les decía muchachos que pues vamos a trabajar hoy la primera temática que es todo lo que tiene que ver con teoría de conjuntos. Entonces, descripción de un conjunto, representación de un conjunto, operaciones y aplicaciones de esos conjuntos. Entonces, ¿qué es un conjunto? George Cantor fue el que, de una u otra forma, de manera formal, estableció la definición de conjunto. Y pues normalmente uno, la teoría de conjunto la ve ¿en qué grados? La ve en tercero, la ve en quinto, la ve en 11. Y vuelve y la ve en la universidad, con un poquito más de rigurosidad. Se le llama conjunto a toda agrupación, colección o reunión de individuos, cosas, animales, personas o números bien definidos que cumplen una propiedad determinada a los objetos del conjunto que se denominan elementos. Por eso es, a pesar de que sean una colección, ¿cierto? Tienen que cumplir con una generalidad. Y esa generalidad, pues de una u otra forma, tiene que estar ceñida, ¿cierto? O sea, esa generalidad tiene que estar ceñida a una generalidad específica de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de los dígitos de los números naturales, nosotros consideramos desde el 0 al 9, son los dígitos de los números naturales. Entonces, ahí no puede ir ni el -1, no puede ir ni el -2, nada, porque entonces ahí ya estaríamos rompiendo el esquema, porque ya el -1 y el -2 hace parte no de los dígitos de los números naturales, sino que entrarían a ser parte de los dígitos de los números enteros. Entonces, digamos, eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? Cuando hablamos de la generalidad de los elementos de esa colección. Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente. El conjunto formado por los colores de la bandera de Colombia. Eso es un conjunto. La agrupación de números primos entre el 0 y 20 también es un conjunto. La colección de letras de la palabra murciélago también es un conjunto. Y la agrupación de números naturales menores que 10. Entonces, la representación, muchachos, la representación de los conjuntos es algo que, pues, uno lo hace por diagramas de Venn y también existe la manera de poder representar los conjuntos por diagramas de llaves. ¿Sí? Entonces, hay personas que se les facilita más hacer, digamos, este tipo de representaciones porque, digamos, por ejemplo acá, esto es un conjunto disyunto porque no hay elementos en común. Este es un conjunto donde está determinado por una intersección. En este caso estaríamos hablando del complemento de A, porque son los elementos que le hacen falta a A para hacer el conjunto universal. Y aquí, pues mire que ya estamos considerando más de 3 conjuntos, ¿cierto? Entonces, perdón, más de 2 o 3 conjuntos. Y eso tiene una connotación, ¿cierto? O sea, es decir, hay una relación de más de 2 conjuntos. Entonces, digamos, ya no va a ser A y B, A unido B, sino A unido B unido C. Entonces, digamos que esto, pues yo lo pongo acá como algo, como un ejemplo, pero no tiene nada que ver con estos dos, ¿no? Porque eso es la representación de una operación de la unión de 3 conjuntos. Si estamos hablando de unión de los 3 conjuntos, pues es todo sombreado. Ahora, adicional a eso, de la representación,
¿cierto? Adicional a eso de la representación, resulta que en los conjuntos la parte de relación es interesante comprender y es la relación de pertenencia. Escuchemos bien, la relación de pertenencia se da solamente entre elementos y conjuntos. ¿Ok? O sea, un elemento pertenece a un conjunto. ¿Sí? La relación de pertenencia. Pero si hablamos de la relación de contenencia, solamente se da entre conjunto y conjunto. ¿Sí? O sea, usted define su conjunto y la relación de contenencia, pues básicamente lo que hace es decir que ese conjunto está contenido en otro conjunto. Entonces, la relación de pertenencia solamente se da entre elementos y conjunto y la relación de contenencia se da entre conjunto y conjunto. Entonces, digamos, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, mire que acá el elemento X pertenece a A y acá el elemento X no pertenece a A. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente está por fuera del conjunto A, pero hace parte del conjunto ¿qué? Universal, ¿cierto? Hace parte del conjunto universal. Entonces, pues como para que lo tengamos en cuenta, muchachos. Ahora, cuando se determina un conjunto, la determinación de conjuntos también lleva una parte importante en la teoría y es que usted determina un conjunto de dos maneras, por extensión y por comprensión. Entonces, en el momento en el que usted determina por comprensión o por extensión, pues va a haber una diferencia bien establecida. Y es que si tú hablas de una determinación de conjuntos por extensión, entonces es básicamente un conjunto se determina por extensión cuando se enumera o se nombran los elementos del conjunto. Cuando el conjunto es finito, se escribe entre llaves separados por coma. Cuando el conjunto es infinito, se escriben entre llaves algunos elementos y se ponen los puntos suspensivos. Entonces, por ejemplo, miremos esto. Acá teníamos al conjunto A, que son los colores de la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo, ¿no? El conjunto C, ¿cierto? El conjunto C que básicamente son las letras que conforman la palabra murciélago. El conjunto B, básicamente, es la constitución de los números primos entre, ¿cierto? El 1 y el 20, o entre el 0 y el 20. ¿Qué son los números primos? ¿Quién me dice qué son los números primos? Cultura general. Eso lo debe uno saber, ¿no? No necesariamente tiene que ser matemáticas para eso, es cultura general. ¿Qué son los números primos? ¿Están escuchando? Los que pueden dividir por el no. ¿Cómo? Los que A son ver. divisibles entre ellos mismos. Y el 1, creo. Exacto. Deben cumplir con el criterio de que los números primos son aquellos que su divisibilidad solamente es entre el 1 y el mismo. Si ya, por ejemplo, a ver, que tenemos el 4. El 4 es divisible por 1, por 4, pero también es divisible por 2. Entonces ya no es un número primo, sino que se convierte en un número compuesto. Y el conjunto D, que es básicamente este que está acá, que son los dígitos o los números menores que 10. Y, pilas, los elementos no se pueden repetir, ¿no? Los elementos no se pueden repetir. Si, por ejemplo, yo tengo un conjunto A y voy a unirlo con un conjunto B, y hay elementos en A que están en B, solamente los pongo una sola vez.
No los pongo los dos porque entonces me quedaría repetida la información. Y por comprensión, pues es básicamente lo contrario, ¿no? Porque en este caso, pues digamos que al determinar este conjunto, lo que hacemos es establecer esa generalidad, no nombrándolos uno por uno, sino nombrando la generalidad del conjunto. Entonces, por ejemplo, X tal que X es el color de la bandera de Colombia, o X tal que X es un número primo entre 0 y 20, o X tal que X es la letra de la palabra murciélago, o X tal que X es un número natural menor que 10. Entonces, mire que aquí hemos establecido la descripción a partir de la determinación de conjuntos, tanto por extensión como por comprensión. Cuando estamos hablando de la parte de la cardinalidad de un conjunto, ¿qué es la cardinalidad del conjunto? La cardinalidad del conjunto es saber, ¿cierto?, cuántos elementos constituyen esa colección de ese conjunto. Entonces, en este caso, mire que, por ejemplo, está el conjunto A. ¿Y cuántos elementos hay dentro del conjunto A? 6. Entonces, la cardinalidad se escribe como muchas personas, ahora de la connotación o la semiótica, las matemáticas, pues es algo convencional muchas veces porque por convenio usted puede decir, no, pues trabajemos que la cardinalidad de A es 6. O como lo escriben acá, ¿no? Minúscula. Cardinalidad de A es igual a 6. Pero ambos funcionan. Igual acá, la cardinalidad de B son 7. La cardinalidad de C, 4. Entonces, básicamente, en este caso, estaríamos hablando de los conjuntos que son conjuntos finitos, porque se pueden contar. Pero, ¿qué sucede entonces cuando estamos hablando de los números naturales? Que los números naturales, en este caso, ¿cierto? Nosotros conocemos que los números naturales, pues básicamente 0, 1, 2, 3, 4 y puntos suspensivos, ¿cierto? O los números enteros, que va desde puntos suspensivos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, puntos suspensivos. O por ejemplo, que los números racionales, entonces son todos los X tal que X pertenecen ¿a quién? A los reales, ¿cierto? Tal que P sobre Q con Q diferente de 0. Y resulta de que en ese momento, muchachos, ¿cuál sería la cardinalidad de un conjunto de esta tipología? Entonces, la cardinalidad de un conjunto de esta tipología esto por favor, que no me quiero acá. Bueno, era cambio. En este caso, pues, la cardinalidad, por ejemplo, la cardinalidad de n es igual ¿a qué? A infinito. La cardinalidad de los enteros es ¿qué? Infinito. Y la cardinalidad de los racionales es ¿qué? Infinito. Entonces, la cardinalidad en esos conjuntos, pues, son infinitos. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta eso, muchachos. Vamos a hacer un ejemplo de esta manera. Resulta de que tenemos un conjunto. ¿Cómo está connotado este conjunto? ¿Quién me dice? ¿Cómo está determinado? ¿Por comprensión o por extensión? A ver. Comprensión. Por comprensión. Así es. Ese conjunto está connotado
por extensión, perdón, por comprensión, perdón. Entonces, en este caso, para poder entender este conjunto hay varios parámetros. Entonces, uno se debe centrar, ¿cierto? Uno se debe centrar en las tres partes que constituye la situación. Primero, X tal que X pertenecen ¿a quién? A los enteros. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es X es menor, perdón, X es un número par. Bueno, ok, entero y par, ok. Y el otro es que va desde menos 7, todos los X mayores que menos 7 y menores a 0. Entonces, normalmente lo que se hace es hacer una recta numérica. Entonces yo pongo el 0 acá, pongo menos 1, ¿cierto? Pongo menos 2, pongo menos 3, pongo menos 4, pongo menos 5, pongo menos 6 y pongo menos 7. Y acá pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces resulta de que lo único que sé es que ya cumplí con este parámetro porque me dice que son enteros, entonces los enteros son los positivos y negativos, ¿cierto? Bueno, hasta ahí estamos bien. Luego me dice que es par. ¿Y qué números hay pares acá? Pues está el 6, está el 4, está el 2, ¿cierto? Y me dice que, bueno, está el 2, el 4, el 6. Pero me dice que son todos los X mayores que menos 7, ¿cierto? Mayores que menos 7, o sea, menos 6, menos 5, y menores que 0. Entonces, pilas con lo que va a pasar acá. Porque esta desigualdad, que es menor que y mayor que, no me está considerando ni el menos 7, ni me está considerando ¿qué? El 0. Porque si me llegasen a considerar alguno de esos dos elementos, la connotación sería menos 7 mayor igual a X menor que 0. Si yo digo, perdón, mayor o igual o menor o igual, estoy considerando los valores que están acá. Pero mientras esté la desigualdad como algo sencillo, mayor que o menor que, no los consideran. Por lo tanto, si yo sé que entre el menos 7 y el 0, ¿cuántos números pares hay? Menos 6, menos 4, menos 2. Entonces serían menos 6, menos 4, menos 2. ¿Cuál sería la cardinalidad de ese conjunto? ¿Quién me dice? 3. 3. Bien. ¿Y qué tipología de conjunto es? ¿Infinito, finito o unitario? Finito. Exacto. Finito. Es finito. Porque en este caso está determinado y se pueden contar. Así, así estrictamente así, les va a salir los ejercicios de la primera actividad. De esa manera, donde van a encontrar por comprensión, lo determinan por extensión, hallan la cardinalidad, identifican la tipología del conjunto. Miremos este, a ver. Me está diciendo, ¿cuál es el primer criterio? Que es natural, ¿no? Que X es un número primo y que va entre todos los X mayores, iguales. Mira que acá mire que ya hay una desigualdad más completa, ¿no? Porque me dice todos los X mayores iguales a 2 y menores que 15. Entonces yo vengo acá. Como me están diciendo que son los números naturales, no debo considerar los números negativos, sino que parto desde el 0 de 1 de acá. 1, 2, 3, 4, perdón. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y bueno, no me alcanzó para el 15, pero el 15 no entraría. Entonces, dejamos hasta ahí. Luego me dice que X es un número primo.
¿Cuáles son los números primos? Entonces, el 2, ¿cierto? El 3, ¿cierto? El 5, el 7, el 11 y el 13. ¿Hay algún otro número primo que me quede por ahí? No. Entonces, en este caso, además de eso, me está diciendo pues que en el intervalo entre el 2 y el 15 debo considerar los números primos. Entonces, en este caso, por extensión, pues quedaría 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Ahí los tenemos. ¿Cuál sería la cardinalidad del conjunto? Pues 6. ¿Y cuál es, digamos, la tipología de conjunto? Pues que es un conjunto A, es finito. ¿Listo? Es finito. A ver, ¿quién me ayuda a hacer este ejercicio? ¿Cómo lo proponemos? A ver, muchachos. Pues está por compresión y se puede decir que X pertenece a los números naturales y pues es un número par y X es mayor a 50. O Listo. sea, desde 51 hacia arriba, siendo pares, los pares. Eso sería 50, ¿cierto? Sí, señor. Considerando que hacia acá, pues van a haber más, pero solamente comencemos desde 50. Entonces, acá 51, 52, 53, 54, Y es 55 infinito. y hasta infinito. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Por extensión, pues, si es par, 52, ¿cierto? 54, 56, 58, 60, 62 ¿y qué? Puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque me están diciendo todos los X mayores que 50. ¿Y por qué no se pudo incluir el 50? ¿Qué me dice por qué no se pudo incluir el 50? Porque no está en mayor o igual. Sea mayor a 50, no. Exacto, porque la desigualdad es estricta. Y al ser estricta, no me está diciendo incluye 50 a pesar de que 50 es un número par. Entonces, en este caso, la cardinalidad de E es igual a infinito y la tipología es que es un conjunto que infinito. Miremos este. Número natural. X es un número impar que se determina entre todos los X mayores que 0 y menores que 3. Entonces, si yo hago eso, este es el 0, ¿cierto? Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Me están diciendo, X es un número impar que va desde 0 a 3, sin considerar el 0 y sin considerar el 3. Entonces, ¿cuál sería el elemento por extensión? O los elementos. Exacto. Es el 1. ¿Cuál es la cardinalidad? 1. 1. ¿Y cuál es su tipología de conjunto? Finito. Infinito. Unitario. Unitario, porque es solo uno. Porque solamente hay un elemento. Ok. Listo, muchachos. Entonces, de esa manera, vamos a adelantar acá lo relacionado con las operaciones entre conjuntos. Al igual que las operaciones, muchachos, al igual que las operaciones aritméticas, ¿cierto? Existen operaciones entre conjuntos y se deben cumplir algunas propiedades que las hacen interesantes. Entonces, cuando se trabaja, digamos,
pues esta tipología de operaciones con conjuntos. Entonces, cuando hablamos de unión, vamos a hablar en términos de la semiótica propia de la teoría de conjuntos. Entonces, si hablamos de unión, estaríamos hablando de que son A unión B es X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir eso en palabras chaqueteñas? Pues que básicamente son los elementos que pertenecen a A y que también pertenecen a B. Ahí. Cuando hablamos de la intersección, A intersección B, son todos los X tal que X pertenecen a A y, mire el conector, esto es O. Ustedes que ya tienen algún conocimiento sobre programación orientada a objetos o conocen algún, bueno, ya ustedes han visto eso, creo que los que están en el tercer o cuarto semestre ya han visto algo de programación o de lógica de programación. Este I, pues básicamente lo que me está diciendo es considera los elementos que pertenecen única y exclusivamente a los dos conjuntos. Entonces, en ese caso, los elementos en términos de palabras caqueteñas, es decir, todos los elementos que pertenecen única y exclusivamente a los dos conjuntos, hay que considerarlos. Ahora, la diferencia. Si yo tengo A diferencia B, entonces yo digo X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Si yo hago eso, quiere decir que solamente estoy considerando los elementos que solamente pertenecen al conjunto A, pero no a B. Por esa razón no se considera esta parte de acá de la mitad ni los elementos de B. Pero si yo hablo de B diferencia A, pues sería lo contrario, ¿no? Porque entonces tendría que considerar esta parte y no consideraría ni esta ni esta que está acá. Y esa es la que me hace decir que son todos los X tal que X pertenecen a B y X no pertenecen a A. Entonces, se puede escribir así, ¿no? X tal que X pertenecen a B y X no pertenecen a A. Y aquí estaríamos hablando de la diferencia entre dos conjuntos, estableciendo una bidireccionalidad entre A y B. Entonces, digamos, lo que complementa a la diferencia simétrica, porque la diferencia simétrica es considerar las dos diferencias. Diré estas dos diferencias, porque me dice, A diferencia simétrica es X tal que X pertenece a A unión B y X pertenece, perdón, X no pertenece a la intersección de AB. Pues básicamente, en palabras caqueteñas es, considera los elementos que pertenecen única y exclusivamente a los dos conjuntos, tanto a A como a B, sin considerar los elementos en común. Y listo. Esa es la diferencia simétrica. ¿Sí? Esa es la diferencia simétrica. Y la otra es el A complemento, pues básicamente es decir, los elementos que le hacen falta al conjunto A para hacer el conjunto universal. ¿Y qué elementos? Pues los elementos de B y los elementos que están por fuera dentro del conjunto universal. ¿Sí? O en su efecto, si estamos hablando de B complemento, pues B complemento es como considerar esto, todo el conjunto B y decir que son los elementos que le hacen falta, cuáles son los elementos que le hacen falta al conjunto B para hacer el conjunto universal. Y listo. Ahí ya ustedes han, digamos, creado esa interpretación de del complemento de un conjunto. Ok. Bueno, esto de relación de pertenencia ya lo vimos. Los conjuntos infinitos son aquellos que no, pues no se pueden contar, porque básicamente son infinitos. Los conjuntos finitos son aquellos que por naturaleza se pueden contar, ¿cierto? El conjunto unitario, pues básicamente es aquel que solamente constituye un solo elemento. Y el conjunto universal es aquel que enmarca, ¿cierto?, a todos los conjuntos o los subconjuntos de un conjunto universal. Bueno, ponemos acá la relación de pertenencia ya, de contenencia. Y bueno, esos son, digamos, las definiciones que ya como para objeto de que no se me aburran, porque a mí no me gusta, digamos, una clase de matemáticas, para mí, desde lo pedagógico, no puede durar más de 2 horas, porque ya se vuelve cansona. Entonces, póngale cuidado. De acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿cierto? De acuerdo a lo que acabamos de ver,
Entonces, usted le va, en la actividad que les voy a dejar, le va a salir un ejercicio de esta manera. Y básicamente le va a decir el ejercicio, compárame esta operación con esta operación y dígame si son iguales o son diferentes. ¿Cierto? Es una igualdad de dos operaciones entre conjuntos y la idea es que se puedan sombrear a través de la representación por diagramas de Venn, ¿cierto? Pero antes de eso hay que, digamos, hacerlos paso a paso. Primero, defina los nombres de los conjuntos. Entonces, ¿cuál es el conjunto universal? ¿Cuál es el conjunto universal de estos dos? Este y tanto de este. Entonces, estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático que les gusta la música. El subconjunto, que es el conjunto A, son estudiantes que les gusta el rock. El conjunto B, estudiantes que les gusta la salsa. Y el conjunto C, estudiantes que les gusta la música romántica. Entonces, ya hemos cumplido con el primer paso, que es que defina los nombres de los conjuntos de diagrama de Venn. Luego me dice, sombrear los diagramas de Venn de cada uno de los lados de la igualdad según la operación de conjunto. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esa primera parte. B unión C. B unión C, pues básicamente lo que está acá, ¿no? Eso que acabamos de sombrear. Eso es B unión C. Pilas. Al igual que en las operaciones básicas de las matemáticas, existe una jerarquía para desarrollar operaciones entre conjuntos. Entonces siempre vamos a comenzar con lo que está dentro del paréntesis de adentro hacia afuera. ¿Sí? Y en este caso, mire que siempre vamos a considerar lo que está dentro del paréntesis y ya por último hacemos las más. Entonces sabemos que B unión C es lo que tenemos ahí, lo que está sombreado. Algo que les voy a hacer muy enfático. Cuando hagan estos ejercicios, van a hacerlo paso a paso. El primer paso, ¿qué es? Ya sabemos que, digamos, determinar el conjunto y todo ese tema. El segundo es sombrear. Pero, digamos, usted hace el diagrama y el primer paso es sombrear B unión C. Y luego hace otra vez el diagrama, que lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en Paint. Y pasan al segundo paso. El primer paso es B unión C. El segundo paso allí es A. ¿Quién es A? Pues lo que está sombreado. Y luego me dice, la intersección entre B unión C y A viene siendo esa que está ahí. ¿Ok? Luego, vamos a mirar acá y hacemos A intersección B. A intersección B es esta. ¿Cierto? Ese es el primer paso. Luego, la otra. A intersección C. Esa es, digamos, ya lo que tiene que ver con la otra operación. Y luego me dice, a ver, unamos esta con esta. A ver qué nos da. Y nos da eso. Entonces, ¿qué podríamos decir allí? ¿Qué podemos sacar como conclusión de las dos igualdades? Vamos a decir que, como podemos observar en ambos diagramas, Venn, las áreas sombreadas dan como resultado realizar las operaciones del diagrama son idénticas, por lo que se puede afirmar que la igualdad se cumple en ambas operaciones entre conjuntos. Vamos a hacer este. Lo mismo. Universal, estudiantes de la Amazonia. Subconjuntos, estudiantes matriculados en cálculo integral. Subconjunto B, estudiantes matriculados en lógica matemática. Y estudiante C, estudiantes matriculados en álgebra, trigonometría y geometría analítica. Entonces comenzamos. Determinar el argumento si se cumple o no. Entonces comenzamos a hacer las operaciones, ¿no? Entonces, siempre comencemos con la parte izquierda, ¿cierto? Y respetando la parte jerárquica. Entonces, comenzamos a ver. B diferencia C. B diferencia C son los elementos que pertenecen a B y no pertenecen ¿a quién? A C. Luego, ¿quién es A? Pues A es lo que está sombreado allí. Y luego me dice, haga la intersección entre B, o sea, entre este que encontramos y este.
¿Cuál será la intersección? Pues la intersección es esto que está acá. Y entonces como resultado tenemos que A intersección B diferencia C. Bueno, vamos con la otra. A intersección B diferencia A intersección C. Y comenzamos. A intersección B, pues es lo que está allí, ¿no es cierto? Ese es el primero. Luego volvemos y hacemos el diagrama. Y A intersección C es lo que está allí, lo que hemos puesto de manifiesto. Luego nos dice, hagan la diferencia entre esas dos operaciones. Y la diferencia entre esas dos operaciones, pues es esa que nos dio acá. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que si tenemos A intersección B diferencia C y tenemos A intersección B diferencia A intersección C, podemos decir que ¿qué? Que se cumple la igualdad de acuerdo a lo observado y al paso a paso que hemos hecho en las operaciones. ¿Listo? Y ya para finalizar, estimados estudiantes, miremos, creo que es como el mismo. Ah, no. Tenemos esta. Vamos a hacer B diferencia A unión C, B diferencia A unión B diferencia C. Entonces comenzamos. B diferencia A unión C. Entonces, A unión C es lo que tenemos allí de manifiesto. Luego, el segundo paso es volver a poner el diagrama, pero decir quién es B. Pues B lo que está sombreado de verde. Y luego, entonces, si hacemos la diferencia entre A unión C y B, obtenemos lo que está amarillo. Luego, vamos a hacer B diferencia A unido con B diferencia C. Entonces comenzamos. B diferencia A es lo que está allí de manifiesto, ¿cierto? Y B diferencia C es lo que se pone allí de manifiesto. Entonces, después nos dicen, hagan la unión entre los dos conjuntos. Y la unión sería lo que está aquí, lo que hemos encontrado. Entonces, ¿qué podríamos decir entonces? Que de acuerdo a lo que encontramos en la primera operación y lo de la segunda operación, se puede decir que la igualdad no se cumple. O sea, es decir, no son iguales. Muchachos, eso es todo. Eso es todo por el momento. No sé si tengan alguna pregunta en particular. Me gustaría escucharlos. Con actividad, profe, ¿usted ya de un solo la suyo? O sea, ¿dónde la podemos ver? Ya Aquí no se va. ya se las voy a compartir. ¿Listo, hijo? Ok, profe. Un momentico, por favor, aquí. Yo que quiero hacer algo con ustedes. A ver. Vamos a hacer un jueguito acá eh, interactivo. Que lo voy a compartir por el grupo, muchachos. Y por el chat también. Estos son puntos adicionales ahí para que los vayan teniendo en cuenta. Vamos a ver. Van tres. Todos, por favor.
¿Listo? Hay 14 apenas. 16. Profe, no carga. Regala 5 minuticos para iniciar la internet. Es el tema del internet, sí, señor. Bueno, es 19 conectados. Entonces ya vamos a comenzar. Igual ahí está el enlace para que ingresen los que hacen falta. Entonces, vamos a iniciar, son 5 preguntitas, como 5 preguntas, creo. Entonces, a ver, son 8. A ver, miras porque está estipulado por tiempos, ¿no? Faltan 13 segundos. Bueno, Sergio, Marilyn, Jaime Daniel Ventral, bien, excelente. 10 contestaron correctamente. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. Mejor dicho, si equivocaron, bien, excelente. Uno solamente equivocó. Vamos con Yo, la siguiente. ¿Señora? ¿Señor? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, 14 contestaron correctamente. Muy bien. Vamos con la quinta pregunta.
Bueno, muy bien. Vamos con la sexta pregunta. Muy bien. Vamos con la séptima pregunta, de penúltima, ya la última, y se acaba. Bueno, entonces vamos con la última pregunta, muchachos. No, esa sí es la más fácil. Bueno, Marilyn, quedó de primera, Daniel. Excelente, muy bien. Bueno, muchachos. A ver, vamos a poner el podio. Listo. Entonces, muchachos, el trabajo que les voy a poner. Yo, esperen un momentico por acá, yo voy a. Ya está. Básicamente es este. Yo hoy comienza 19 y me lo entregan el 21 de diciembre. Estos son los aspectos o objetivos que se deben lograr. Y acá está la actividad. Hay 5 argumentos o conjuntos por comprensión y deben determinar la extensión, la cardinalidad, identificar la clase de conjuntos. ¿Listo? Luego acá, lo mismo. Hay 5 conjuntos y todos deben hacerlo paso a paso, sombreándolos para poder encontrar o hacer, cumplir con esos criterios, sombrear el diagrama de Venn y determinar argumentos si cumple o no cumple con la igualdad. Acá hay una bibliografía, si la desean, para que la consulten. Y eso es lo que va a subir al Teams. Mi recomendación, estimados estudiantes, es que yo les voy a compartir un enlace para que me suban, digamos, me suban a ese drive, porque es por un drive, ¿cierto? Para que me suban por un drive el trabajo, ¿sí? El trabajo. Ahí, por favor, tratar de subirlo en, pues digamos que en el tiempo establecido, porque yo, digamos como que
cierro la plataforma y ya no vuelvo a reabrir. Y pues eso es todo por hoy, muchachos. Un gusto conocerlos. Creo que vamos a hacer un buen trabajo. Y pues, digamos, en ese orden, pues si tienen algún comentario al respecto, los escucho. Y si no, pues ya podemos dar por terminada la sección del día de hoy. Davis. Profe, una preguntita, ¿el quiz que hizo ahorita es nota o nada todavía? Son puntos adicionales. Son puntos adicionales. Digamos, por ejemplo, que te fue mal en la prueba. O, por ejemplo, no pudiste entregar un trabajo, entonces, digamos, te puedo colaborar con algo allí. ¿Listo? ¿Pero la trabajan en Listo, grupo profe, o muchas cómo? gracias. ¿Cómo? ¿Las trabajan en grupo o cómo? No, los trabajos sí son individuales. Lo único que es en grupo es el artículo y el proyecto. De resto, todo se entrega